Pidos por ti. Es verdad, es verdad. Sí, Señor, por la calidad de tu presencia, por poder sentirte, porque honras este lugar Es y verdad. das sentido a todo lo que se hace aquí. Sin Cristo es una reunión de hombres, pero contigo en medio, esto es la casa de Amén. Dios, la puerta del mismo cielo. Así que te damos gloria y te pido que me uses para el beneficio de tu pueblo y para la gloria tuya. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu vida. Amén. Aleluya. Que sea una extensión la palabra de Dios de la presencia del Señor. El mensaje más aburrido del mundo voy a traer hoy porque solo es, así se titula, solo estoy leyendo. Y solo voy a leer la palabra de Dios. En una breve introducción, solo leeremos la palabra de Dios. Ese es el sermón de esta tarde. Solo estoy leyendo. Y la palabra como fundamento y el texto que usamos se encuentra en el capítulo 1 de Génesis, verso 3, y solo usaré 3 palabras de este verso. Génesis 1:3. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Dios, amén. Gloria a Dios. Y dijo Dios, suficiente. ¿Cuánto habla este texto? Amén. Él estaba solo y habló. Otra oportunidad. No se comunicó con nadie, ¿eh? Estaba solo y habló. Tenía ángeles, pero no se dirige hacia ellos para crear. Él habló, dijo. Puso en obra la maquinaria más letal que existe en la historia de la humanidad, la historia del universo. La voz de Dios. Amén. La voz de Dios. Amén. Y dijo Dios. Y lo que dijo quedó escrito. Y lo que quedó escrito lo podemos leer. Porque leer es un riesgo, hermanos. La lectura es un verdadero riesgo. Leer la Biblia es un peligro. Si usted quiere hacer a un hombre o a una mujer peligroso, no le dé un revólver del 44, ni un sable, ni una navaja. Si usted quiere hacer a un hombre o una mujer peligroso, usted le dé una Biblia y que lea. Esa persona viene a ser un don nadie, a un peligro para toda la humanidad, en el buen sentido de la palabra. Con la lectura bíblica todo queda al descubierto. La lectura bíblica hace que se sepan cosas en la iglesia que no se sabían. La lectura bíblica hace que sepa cosas de mí que ni yo sabía. Todo queda al descubierto con la lectura bíblica. La lectura bíblica en una iglesia es someterla a la prueba del espejo. Cuando en una iglesia solo predica el predicador, esa iglesia no es una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica se fundamenta por la lectura bíblica. La lectura expositiva bíblica. Es entonces cuando la iglesia no es sometida a los criterios del pastor. La iglesia será sometida a los criterios de la voz de Dios. Cuando un pastor predica, predica lo que quiere. Cuando se lee la Biblia en público, se predica lo que quiere Dios.
Dios ha querido y ha deseado, está en su deseo, en su corazón, de que le descubramos por medio de la lectura bíblica. No leer la Biblia es pecado. Dios ha deseado y ha estado en su corazón el que Él se haya revelado en letras. No sé si voy muy rápido, pero son conceptos que deben estar aprendidos. Dios ha deseado, ha querido que su revelación, que le descubramos por medio de las letras. Aquí se encuentra Dios. Si usted quiere conocerle, está aquí. Dios, por medio de su palabra leída, nos hace reír muchas veces. ¿No os ha pasado? Dios nos hace llorar muchas veces. ¿No os ha pasado? Y por la lectura nos arrepentimos. Por la lectura pedimos perdón. Yo recuerdo, no sé por qué digo, es que me he acordado ahora al ver. Conchi era una frecuente lectora de libros. Hace muchos años leía muchos libros cristianos. Cuidado con los libros cristianos. No se puede sustituir la lectura bíblica por los libros cristianos. Eso no va así. Y yo le decía, le animaba, lee la palabra del Señor. Es que no la entiendo. Lee la palabra del Señor. Es que me cuesta. Lee la palabra del Señor. Tanto insistí que me acuerdo un día que entré en casa y me la vi en el suelo con la Biblia llorando. ¿Qué ha pasado? ¿Es que no has leído la historia de Esteban? Dije, gloria a Dios. No puedo volver en sí. ¿Es que no has leído lo que hizo este hombre? No existe ningún cuento, ninguna película, ninguna historia inventada por el hombre tan atractiva como la lectura bíblica. Amén. La Biblia es el único libro de la historia que cuando uno lo lee, en verdad no lo está leyendo. En verdad el libro lo lee a él. Cuando usted lee la Biblia le lee a usted. Es por eso que muchas veces vamos a la Escritura y decimos, está hablando de mí. Y hace muchos miles de años que fue escrito. Cuando uno lee la palabra del Señor, en realidad uno se está leyendo a sí mismo, porque así ha determinado el Señor que su consejo sea el espejo donde nos miremos. Y cuando uno lee la Biblia, se lee a Él. Los seres humanos tenemos necesidades fisiológicas, físicas. Son necesidades fisiológicas básicas para mantener lo que se dice la homeostasis, que significa la referencia a la supervivencia. Por ejemplo, necesidad de respirar. ¿Usted tiene necesidad de respirar? Necesidad de beber agua. Si usted no bebe, usted muere. Necesidad de alimentarse. Si usted no come, usted muere. Necesidad de dormir, descansar. Necesidad de eliminar desechos corporales. Necesidad de mantener la temperatura corporal en un ambiente cálido o con vestimenta. Estas son las necesidades de todos los seres humanos. El cristiano tiene dos necesidades más añadidas, dos necesidades fisiológicas. El que si no las hace muere. Orar y leer la Biblia. Amén. Este es el abrigo. Es la sombra del Altísimo. Es la sombra de gran peñasco. Es el escondedero contra el viento, refugio contra el turbión, donde recibimos consejo y consuelo. Estas letras negras en este libro de alma blanca es la expresión de Dios para aquellos que le aman. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea toda alabanza. Si usted lee las Escrituras, usted corre un riesgo tremendo de no ser el mismo. Si usted lee las Escrituras, usted corre el riesgo de cambiar de hábitos. Así que no se acerque a este libro si usted no quiere cambiar de hábitos. Pero si usted quiere cambiar de hábitos, acérquese a él. Acérquese a este libro.
Si lee usted las Escrituras, corre el riesgo de radicalizarse. Si usted lee las Escrituras, corre el riesgo de perder amistades. Si usted lee las Escrituras, corre el riesgo de cambiar de pastor. ¿Sí? Porque cuando lee las Escrituras, usted ve si su pastor es bíblico o no. Muy bien. Y si no es conforme a las Escrituras, usted debe cambiar de pastor. Y si ese soy yo, márchese de aquí. Si usted lee las Escrituras, corre el riesgo de que su convicción sea tan firme que le pueda llevar a la cárcel, a conflictos familiares e incluso a la muerte. No se acerque a este libro, porque es muy peligroso. Si usted lee las Escrituras, corre el riesgo de amar y después amar y al día siguiente seguir amando. Si usted lee las Escrituras, no tiene más remedio que enloquecer por Cristo. Si usted lee las Escrituras, no podrá hacer otra cosa en esta vida que morir. Así que no se acerque a este libro si usted quiere vivir. Mas si usted desea morir a su yo, morir al pecado, morir a la carne, morir al mundo, acérquese a este libro. La Biblia en nuestra confesión de fe como iglesia es nuestra autoridad final y nuestra única regla infalible y verdadera de todo conocimiento salvador, fe y obediencia. Este libro, las Escrituras, está prohibido en numerosos países comunistas e islámicos. Muchos países este libro está prohibido, en muchos. Pero ahora abran bien los oídos. Las Escrituras están prohibidas de otra forma en numerosas iglesias evangélicas. Voy a repetirlo. Este libro está prohibido en numerosos países islámicos o comunistas. Pero este libro de otra forma está prohibido en numerosas iglesias que se llaman cristianas. Porque existe una censura activa y una censura pasiva. Atended. La censura activa es no predicar todo el consejo de Dios. Eso es censura de la Biblia. En el lugar donde venimos algunos de aquí, nos decían, no leas tanto la Biblia. Porque el leer la Biblia ponía en riesgo la autoridad de los pastores. Y ponía en constante interrogante el andar de la iglesia donde estábamos. ¿Verdad? Es por eso que hay una censura activa y una censura pasiva. La censura activa es no predicar todo el consejo de Dios, pero esto es obvio, porque cuando en un lugar no te dejan hablar todo el consejo de Dios, no se predica toda la palabra de Dios, hay pasajes que no se predican en ciertas iglesias. En ciertas iglesias que están culturizadas no se predica en contra de la cultura. Cuando la palabra dice en Primera de Pedro de que sí fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, no con oro ni con plata, sino con la sangre de aquel que vive por los siglos. Hay pasajes que no son políticamente correctos y no permiten que se hablen en algunas iglesias. No, esto no, que si no nos cierran la iglesia. No, esto no, que si no aquella familia se va. Es una censura activa. Pero hay una censura también pasiva, que es aún más peligrosa. Porque la censura activa, el cristiano de a pie la puede ver fácilmente, pero la censura pasiva, el cristiano de a pie no la ve. La censura pasiva es la interpretación del hombre a la palabra fuera de su sentido literal. ¿Estáis aquí? Es muy alto lo que estoy hablando. Voy a repetirlo. Censura activa es no predicar todo el consejo de Dios. Pero hay una censura más terrible, diabólica, más serpentina, que es la interpretación humana a las Escrituras fuera de su sentido literal. Repito, y lo digo de otra manera, la interpretación es la nueva censura.
otra oportunidad. La interpretación de la palabra, en aras de la interpretación, se censura el sentido literal de las Escrituras. Y tengo que explicar que no estoy hablando, por supuesto, de pasajes alegóricos ni metafóricos. Evidentemente, cuando el Señor dice que te arranques el ojo si te es ocasión de caer, no significa que tengas que quitarte este ojo, sino el que tienes en tu corazón. Pero eso es literal. Arrancárselo es literal. La cirugía moral agresiva es literal. La alegoría es, y metafóricamente, el cuerpo humano, cuando de lo que habla es del corazón. Pasajes alegóricos como la Sulamita con el rey, pasajes incluso sexuales como Cantar de los Cantares, se pueden interpretar, están basados o sujetos a interpretación, pero la Biblia habla literalmente. Cuando habla de idolatría, habla de idolatría. Cuando habla de pecado, habla de pecado. Cuando habla de cosas tácitas, habla de cosas tácitas. Y la interpretación es la nueva censura que, en aras de los super mega predicadores, están sesgando el sentido literal de la palabra de Dios. ¿Qué significa censura? Censura significa la acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede o no publicar o exhibir. Es decir, según el planteamiento político, moral y religioso de una iglesia, yo interpretaré las cosas de una manera o de otra. Eso es censura. La interpretación tendenciosa que conviene al hombre y no da gloria a Dios. Eso es censura. La lectura expositiva bíblica es una ofensa a las iglesias del siglo XXI. Y a los que se tienen por super expositores bíblicos, les digo desde aquí que son censuradores cuando interpretan no lo literal. Y cuando explican y tuercen los textos porque si no políticamente son incorrectos. O cuando hablan acerca de pecados que están en la palabra pero lo alegorizan como que aquello estaba en aquel tiempo y ahora no. Las iglesias que se erigen como abanderadas de las doctrinas censuran interpretando la lectura bíblica lejos de lo literal, alegando motivos como, vuelvo a repetir, eso es para aquel tiempo. ¿No lo habéis escuchado? No, es que eso es en aquel tiempo sí, ahora no. O el Antiguo Testamento hay que interpretarlo con otros anteojos. Hay cosas que no se pueden interpretar así. O lo más dañino y sutil, aplicando la filosofía grecorromana, antisemita y antinomianista a la interpretación. Es decir, la tendencia de Grecia, Roma y Babilonia en un predicador para que la Biblia diga lo que él quiere decir. Para que la audiencia se mantenga cómoda viviendo en idolatrías, viviendo en culturas y viviendo en lo socialmente correcto. Eso es censura. Poder vivir sin una página de la Escritura es poder vivir sin parte de Cristo. Voy a repetir esta frase. Poder vivir sin una página de la Escritura es poder vivir sin una parte de Cristo, con todos mis respetos, Es decirle a la mujer, me gusta dormir contigo, pero no te voy a cuidar. Es casarse con una mujer solo por el placer carnal, no para respetarla, cuidarla y amarla. Hay quien se casa con la Biblia solo para disfrutarla, no para respetarla. Y quien se casó con Cristo por sus beneficios, no por sus exigencias. Tal cosa es censura. Es decirle a Cristo que cambie, no querer todo el consejo de Dios. No interpretar lo literal es
decirle a Cristo esto: hay cosas tuyas que no me gustan y debes cambiar. Voy a repetirlo, hermanos. Quitar textos de la palabra, no predicarlo todo, no predicar el sentido literal de la Biblia. Él se está diciendo: es que esto ahora no toca, Jesús. Esto para aquel tiempo, ahora nosotros no, otra cosa. Porque estamos en la iglesia fulana y mengana y queremos tener comunión con fulano y con mengano. Esto no toca aquí, cambia un poco, Señor. Es mandar a Cristo que se disfrace de grecorromano, de griego o de babilonio, y hoy que contemporice Jesús con la sociedad posmoderna. Eso es censura. La gente manda o quiere mandar a Cristo que cambie, pero Él, dice la palabra, que no tiene sombra de variación. Él sea la gloria, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hay que pocos, hermanos. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aplicar esto a nuestras vidas es importante. Y para mantener una iglesia sana es importante. Estoy escuchando predicadores que tenía por líderes impresionantes hablar de antisemitismo de una manera, de la teoría del reemplazo. Que el Señor los perdone, hermanos. Porque no cabe eso en su iglesia. No podemos decir que Israel y es el pueblo de Dios, porque ahora somos nosotros los que llevamos la capa de Superman. Que el Señor nos perdone. En las iglesias, y voy a profetizar, ahora estoy profetizando, hermanos, estoy profetizando. Escuchad, en las iglesias evangélicas en Barcelona, en Cataluña, en España, no se va a poder hablar, ni se va a hablar de homosexualidad en breve. No se va a hablar, ya no se habla desde hace tiempo, del rol del hombre y el rol de la mujer, que están bien definidos en la palabra de Dios. No se va a hablar, ya no se habla hace tiempo de esto. Esto está llegando a las iglesias. El clamor de este siglo será, y profetizo: Cristo, cambia, por favor. Adáptate a nosotros. Vuélvete tolerante al pecado. Le mandarán cambiar por causa de la censura de la interpretación. Ni Cristo es griego, ni Cristo es romano, ni es babilonio. El Cristo de la Biblia es judío. Por más que quieras interpretarlo. Y esto no nos hace judíos a nosotros en ninguna manera. A nosotros nos hace cristianos para su gloria. Censura explícita, no predicar toda la Biblia. Y la pregunta que le hago es: ¿se predica en su iglesia toda la Biblia? Y desde aquí, que llegamos al mundo, esta es la pregunta que lanzo: ¿se predican todos los textos de la Biblia? Y esa censura escondida, más sutil, que es más peligrosa, la interpretación. ¿Se predica en su Biblia, en su iglesia, la Biblia tendenciosamente, según la interpretación social que se le quiera dar? Más queremos leer las frases, atención, no os escandalicéis, de nuestros muertos. Sí, hermanos, de mis muertos. Sí. Hablo de Pablo, hablo de Pedro, hablo de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Mis sagrados, nuestros sagrados, los que se merecen el máximo respeto. Exponemos no nuestro pensamiento, sino el pensamiento de otro. Y no de otros, porque aquí no cabe el pensamiento de ningún hombre, cabe el pensamiento de otro. Exponemos el pensamiento de otro, ese es el trabajo de un predicador. Exponer el pensamiento del otro es el trabajo de un cristiano a la hora de testificar. No añadas de lo tuyo, porque no es tu pensamiento, es el pensamiento de otro. Y no nos culpen a nosotros, por favor. Si les ofendemos, enfádense con Dios. Hoy en día, y voy a ir al grano, es leer la palabra. Hoy en día, cuando vamos a tener una charla de Dios o acerca de algún tema de vida cristiana entre cristianos, hoy por hoy, debe usted preguntar esto primero: ¿tiene usted la Biblia como referencia y norma de vida?
Porque los cristianos en sus conversaciones de la Biblia no hablan de la Biblia. Hablan de sus teorías, de lo que está bien y lo que está mal según lo que creen, pero no hablan de la Biblia. Hay que decirle a tal persona: ¿consideras tú que la palabra de Dios es la voz de Dios? ¿Que la Biblia es la palabra de Dios? Es asombroso, porque el sentido literal de las Escrituras es la parte más atacada de la voz de Dios. Está sangrando y agoniza, pero tranquilos, porque el pábilo que humea no se apagará. Lo creo, como dice Isaías: no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que se está extinguiendo, según la verdad traerá justicia. Así que surgen desde los inconversos cristianos, sí, y he dicho inconversos cristianos, estas preguntas hacia esta iglesia del camino. Y empiezo. ¿Qué sois? ¿Una iglesia evangélica? ¿Una iglesia bautista? Hemos pasado un poco a ser bautistas, ¿eh? ¿Una iglesia reformada? Sois la pompa aquí de la reforma. Y yo les digo, somos seguidores de Cristo. Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué sois? Y yo les digo, amantes de Dios. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amamos sin mérito alguno, ya que hemos respondido a un amor recibido, desde el amor hacia el odio. ¿Dónde estáis? Qué pena. Tengo que ir muy rápido. Desde el amor hacia el odio. Usted odiaba a Dios y Dios le amó, aunque usted le odiaba. Y desde ese amor hacia el odio respondemos, cambiando nuestra naturaleza, respondiendo en amor hacia el amor. ¿Qué sois? Amantes de su pueblo Israel. Jeremías 31:23, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: otra vez hablarán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo restaure su bienestar. El Señor te bendiga, Israel, morada de justicia, monte santo. Génesis 12:3, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Qué sois? Hijos del Padre. Primera de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero qué sois, iglesia del camino? Hermanos pequeños de Cristo. Romanos 8:19. Porque los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Pero qué sois, iglesia del camino? Vivos que mueren. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que dio su vida por mí. ¿Solo vivos que mueren? ¿Qué sois? Muertos que viven. Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Qué sois? Juan 11:25-26, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. ¿Qué sois, iglesia del camino? Nuevos nacidos. Primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¿Qué sois? Nuevos nacidos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué sois, iglesia del camino?
luminares en este mundo. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en este mundo. ¿Os aburre? Pues me queda una hora para leer. ¿Qué sois, iglesia del camino? Somos sal de la tierra, Mateo 5:14. Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y perdónenme los que me escuchan, porque si les estoy ofendiendo, solo estoy leyendo. Solo estoy leyendo. Está bien. ¿Pero qué creéis? ¿Qué creemos? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. ¿Qué creemos? Creemos que la Biblia es la voz de Dios. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. ¿Qué creemos? Creemos que las Escrituras son el aliento de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda Escritura es soplada, inspirada, respirada por Dios y útil para enseñar y para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué creéis, iglesia del camino? Creemos que la Biblia es la única y definitiva brújula para el hombre. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿No os hace llorar? ¿Qué creéis? Creemos, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y espero no estar ofendiendo a nadie, porque solo estoy leyendo. No estoy interpretando. Solo estoy leyendo. Vale, pero ¿cómo vivís, iglesia del camino? ¿Que cómo vivimos? Unidos. Primera de Corintios 12:27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Juan 11:52, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. ¿Cómo vivimos? Vivimos apartados. Segunda de Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Primera de Pedro 1:15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, separados en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Que cómo vivimos separados a la fuerza. Sí, separados a la fuerza, violentamente. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, separados, porque yo el Señor soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Cómo vivís? ¿Cómo vivís? Vivimos gozosos. Yo no sé usted, pero yo vivo gozoso.
Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene todo el corazón de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Que como vivimos completamente felices. Primera de Pedro 1:8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo vivís, Camino? Muertos al mundo vivimos. Romanos 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus deleites y pasiones. ¿Cómo vivimos? Así vivimos. Y disculpen si estoy ofendiendo a alguien o a alguien le está haciendo daño, porque solo estoy leyendo. ¿Y de qué estáis en contra, Iglesia del Camino? Estamos en contra del pecado. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida hemos sido sanados. Estamos en contra de los promotores del pecado. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Que de qué estamos en contra? Estamos en contra del diablo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué estamos en contra? Estamos en contra del diablo. Por la noche, dice, la noche está muy avanzada y el día se acerca. Romanos 3:12-14. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Estamos en contra de los ángeles caídos. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué estamos en contra? Estamos en contra de los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estamos en contra también de los falsos hermanos. Segunda de Corintios 11:26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y el último que dice Pablo, el más peligroso de todos: peligros entre falsos hermanos. Estamos en contra de los falsos hermanos. ¿De qué estamos en contra? De los que tuercen la fe. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible aún, a los escogidos. Y si alguien ofende, alguien le está haciendo daño a esto, si alguien le está ofendiendo mi persona hablando de esta manera, le recuerdo que solamente estoy leyendo. Solamente estoy leyendo. Bueno, Iglesia del Camino, ¿y qué predicáis? ¿Qué predicáis? ¿Qué predicamos? A Cristo nacido. Fuera de la Navidad idólatra. Lejos de eso. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios hecho carne. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y pudimos ver su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Gloria a Dios. Lleno de gracia y de verdad. ¿Qué predicamos? Predicamos la vida perfecta de Cristo en la tierra, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Qué predicamos? A Cristo crucificado, y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí a Él y a los malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Esto predicamos. Predicamos que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido sanados. ¿Y qué predicáis? Predicamos a Cristo, a Cristo crucificado. Sigo. Mateo 27:54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Qué predicamos? Nos dicen que ¿qué predicamos? Predicamos a Cristo resucitado. Juan 11:25-26. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Lucas 24:6-7. No está aquí, sino que Él ha resucitado. Predicamos el perdón. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Predicamos la justificación por su sangre. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Predicamos la regeneración por su Espíritu. Ezequiel 36:36. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué predicamos? Predicamos que todo hombre se arrepienta. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Acercaos a Dios, Santiago 4:8, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y si alguien he ofendido, si alguien está siendo molestado por mis palabras, que me disculpen, porque solo estoy leyendo. Pero, Iglesia del Camino, ¿tenéis ideas raras? Tenemos un montón de ideas raras. Somos gente muy extraña, las ideas más raras del mundo. Os voy a decir una, por ejemplo, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Idea rara, es una idea rara, que Dios está irado contra el impío todos los días y no se arrepiente. Ideas raras. Fíjense qué idea más rara tenemos. Génesis 49:25. Porque el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo, con las bendiciones del pecho y del vientre. Esas son las ideas raras que tenemos. Pero tenéis versos extraños, predicáis cosas extrañas, que si tenemos versos extraños,
Mira qué verso más extraño. Al Dios que pastorea a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató, sí, el Dios de la Biblia mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Seón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y si estoy ofendiendo a alguien, si a alguien hago daño, que me disculpe, porque solo estoy leyendo. ¿Qué vais a hacer ahora? ¡Aleluya! Iglesia del Camino. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a amar. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a advertir a los hombres. Salmo 34:16. La ira del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rescatar. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reconciliar. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. ¿A quién? A nosotros, la palabra de la reconciliación. ¿Pero qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Estás fuerte. Vamos a odiar. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Ves cómo sois muy raros? Sí, somos rarísimos. Vamos a odiar. ¿Cómo odiar? Que vamos a odiar. Que lo tenemos por mandamiento. ¿Cómo? ¿Veis cómo sois torcidos? Solo estoy leyendo. Salmo 139:21. Dijo David: no odio, oh Señor, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Vamos a contender. ¿A contender? ¿A hacer guerra? Sí, vamos a contender. ¿Contra quién? Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Pero que nadie se me ofenda. Estoy terminando. Y si alguien he ofendido, te recuerdo que solo estoy leyendo. Que pongan y sigan poniendo la luz debajo del almud, como dijo el maestro. Una luz no se pone debajo del mueble, porque si no, no alumbra. El problema es que la luz que ponían debajo del mueble, y la han querido poner debajo del mueble, es una luz que viene del fuego. Y lo que provoca es que, como se pone debajo del mueble, el fuego sube y no solo hace más luz, sino que se carga el mueble. La luz más se enfurecerá y el fuego de su juicio más brillará para su gloria. Abrazamos desde la Iglesia del Camino. Estoy terminando. Última frase. Abrazamos desde la Iglesia del Camino y predicamos y exhortamos a todos los que nos oyen a no censurar la Biblia ni activa ni pasivamente. No a la censura bíblica en las iglesias. No a la interpretación tendenciosa. Viva lo literal. Los que estén enamorados de la palabra del Señor, den gracias a Dios ahora. Y si hubiere alguien aquí que ha sido tocado por la palabra del Señor y se quiere arrepentir, no te digo que aceptes a Cristo, que esto no existe. Arrepiéntete y Él perdonará tus pecados.
No es que tú le aceptes a Él, sino que por medio del arrepentimiento Él te acepte a ti. Si hubiere alguien aquí, esta es tarde de salvación, porque así lo determina el Señor. Si hubiere alguien aquí que se quiera arrepentir, que levante su mano y ora. Dios te bendiga, hermano. Si hay alguien más que se quiera arrepentir, que quiere que Dios perdone sus pecados, porque esto predicamos, hermanos, el Dios de la Biblia perdona pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. El Dios de la Biblia perdona pecados. El Dios de la Biblia, Dios te bendiga. Porque no os acercáis hacia aquí, vamos a orar con vosotros. Venid. Los que habéis levantado la mano. No, esto no lo hacemos nunca. Os doy mi palabra que no lo hacemos nunca. Venid, 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 el Dios de la Biblia perdona pecados. Hermanos, vamos a orar todos vamos a orar. Todos vamos a orar. Sí, predicamos al Dios hecho hombre. Aleluya. Predicamos que ese hombre vivió la vida perfecta en la tierra. Predicamos que Él murió en una cruz y subió en ese monte para morir por nosotros. Y predicamos el mensaje más revolucionario que ningún hombre escuchó. Él no está en la tumba, hermanos. Él ha resucitado. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Oramos todos. Oramos. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Padre. Te bendecimos, te bendecimos, Señor. Queremos honrarte, queremos bendecirte. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria. Sangre tiene poder para sanar.